Señor director, ¿por qué me apura tanto y me tira? Ay, no me rete tanto, señor director, por favor. Ya estamos de regreso ya. Y por supuesto la mañana continúa. Y es por eso que está con nosotros. Vamos a presentar y vamos a recibir con un tremendo aplauso a Gabriel Bañados, psicólogo, hipnoterapeuta de Clínica IMED. Por favor, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, chiquilla. Muchas gracias. Gabriel, ¿cómo estás? Oye, Gabriel, tienes tu people aquí realmente, tienes todo tu público. Sí, eso me habían comentado, que habías estado antes por aquí, no habíamos tenido el placer de conocernos, mucho gusto, pero ya todos te conocen, ya eres como de la casa. Sí, efectivamente, yo lo siento así también. Hemos estado desarrollando programas cada 15 días. Buenísimo. Y hemos explorado el alma en distintos aspectos, en distintas temáticas. Y en el último plazo hemos estado hablando principalmente de los sueños. Así que este programa también va de la mano, los viajes astrales. Hoy día vamos a hablar de los viajes astrales, Gabriel. Así Realmente es. un tema tremendamente interesante lo encuentro yo. Me encantan estos temas. ¿Perdón? ¿Cómo? Ah, la primera parte, porque esto va a dar para una segunda parte de otro... Sí, va a llegar un punto en que todos nos vamos a desdoblar y vamos a tener viajes astrales a otros planetas. Qué miedo, me da un poco de temor eso. No te voy a mentir, me da un poco de temor, Gabriel, porque uno ha escuchado mucho respecto a esto, uno de repente le genera la duda, la incertidumbre, efectivamente. ¿Qué tan así es las energías que fluyen en nuestro cuerpo? Nosotros somos energía. Yo soy una fiel creyente de que la energía no muere, se transforma. Por ende, creo en algo más allá después de la muerte. Creo que la vida no termina con el cuerpo físico, el envase que tenemos. Creo que perdura mucho más allá de eso. Y eso también va muy de la mano y relacionado también a los viajes astrales. Sí, por supuesto. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo la gente puede...? A algunas personas les pasa por accidente, a unos de repente le pasa más cuando es niño, que tiene menos control de sí mismo. En la medida que uno es adulto quizás va perdiendo esto, pero cómo la gente lo puede trabajar o controlar de alguna manera. ¿Es posible llegar a ese punto? Por supuesto, y de hecho a través de este bloque vamos a indagar en el paso a paso de cómo poder llegar a desarrollar una proyección que sería en este caso una experiencia de viaje astral. Yo me preguntaba, Pili, si tú has tenido alguna experiencia similar a lo que puede ser salirse del cuerpo físico o incluso viajar a otras dimensiones o a otros universos. Ya, sí tengo mi experiencia personal respecto a ello. Sabes que yo recuerdo mucho más de ello en mi niñez. Siento que en la medida que fui creciendo, uno como que dejé de sentir eso que uno de niño no sabe cómo explicar. Y alguna vez de adulta me pasó efectivamente que sí, durmiendo en un estado de relajación muy profunda, claramente, me vi durmiendo. Pero sabes que me generó una sensación de mucho temor. Y como una sensación fea de un vacío feo. Y no. Y lo que yo hice fue como querer meterme de nuevo y nunca más volví a experimentar eso después de eso, pero porque me generó una sensación no grata. Te entiendo, y probablemente la mayoría de las personas que vivencian algo similar es aterrador. Fíjate que este fenómeno es bastante antiguo, es prístino, de las primeras civilizaciones, Sumeria, los egipcios. Fíjate que los antiguos egipcios hablaban de un concepto llamado Ka. K y A. Ka. Y los egipcios creían que nosotros teníamos un cuerpo, que sería una especie de cuerpo etéreo, espiritual, que para estos fines va a ser el plano astral, y que podía salirse del cuerpo físico y podía incluso interactuar con otras dimensiones, otros planos, otros universos. Pero no es algo que solamente lo trabajaron los sumerios o los egipcios, también hay datos de Grecia. Platón se refiere al tema, Heródotus se refiere al tema, Hermótimus, pero también en la Biblia se hablan de los viajes astrales de alguna otra manera, ya de esta capacidad que tiene el alma de salir a explorar otras dimensiones. En la Biblia, por ejemplo, hay capítulos en el Apocalipsis de San Juan, en los apóstolas de Pablo, de Tarsus, entre otros. Por lo tanto, es un fenómeno que, si bien se ha ido entendiendo de distintas maneras, a través de este bloque a mí me gustaría
invitar a todas las personas que siempre nos están viendo a conocer también algunas perspectivas psicoterapéuticas, porque estas experiencias también le pueden ayudar a la psiquis a progresar en su desarrollo psicoevolutivo. ¿En serio? Por supuesto, y eso es lo que vamos a ir descubriendo. Y me gustaría partir por definir lo que son los viajes astrales. Ya, muy bien. Los viajes astrales son estas experiencias en las que por una parte se genera una separación del cuerpo físico, pero también a su vez, habiendo separado de esta dimensión física, por así decirlo, el alma o la psiquis en este estado va a poder viajar y vivir una serie de experiencias que aparentemente son oníricas, o sea, son del mundo de los sueños, pero que tampoco se ha investigado el mundo de los sueños y qué tan controversial han sido diversos marcos teóricos al respecto. Por lo tanto, en estricto rigor, la acción y efecto de separarse del cuerpo es la primera etapa del viaje astral. Y aquí me gustaría diferenciarlo porque no es lo mismo el viaje astral que la desdoblación, o el desdoblamiento también, como se conoce. En primeras instancias, cuando se habla de desdoblamientos, como te lo comentaba, acción y efecto de desdoblarse, de separarse del cuerpo físico. Y aquí suelen ocurrir una serie de etapas que quizás ya vamos a profundizar en ellas. Se comienza a experienciar una serie de síntomas y signos que van a ser muy complejos en algún momento, tales como un zumbido, una vibración, incluso taquicardia, que van a llevar al alma a separarse del cuerpo físico. Eso sería el desdoblamiento. Ya. Pero el viaje astral es tanto el desdoblamiento como lo que va a ocurrir después. Eso Como implica el siguiente paso. el siguiente paso, donde tú viajas propiamente tal. Puede ser un viaje hacia el pasado, hacia el futuro, hacia otras dimensiones, hacia otros planetas. Es increíble todo lo que puede ocurrir. Mucho de ello hablábamos en un programa ¿Hay certeza de la anterior. existencia de distintos planos energéticos o hoy solo hablamos respecto a una teoría? Qué Esa es interesante mi duda tu personal, pregunta. ¿verdad? Porque yo creo en eso, pero finalmente mucha gente que es súper debatible y súper discutible, y hay gente que simplemente no lo cree. Es una Para muy ellos es buena una teoría. pregunta y es importante hacer referencia a los distintos marcos teóricos y desde qué ciencia se va a abordar esto. Están las ciencias ortodoxas, clásicas, ya como la mecánica cuántica, entre otras, pero también están las ciencias ocultas, están las ciencias místicas La y también metafísica. la metafísica, la filosofía, entre otras, ya así como también la psicología, la parapsicología. Hay muchas dimensiones, ya a veces se tienden a confundir la primera, segunda, tercera dimensión. Desde la física se habla que la primera dimensión son estos planos, adelante hacia atrás, segunda dimensión izquierda a derecha, tercera dimensión arriba abajo y cuarta dimensión el tiempo que me demoro en desplazarme. De hecho, en la física moderna se habla que ese tiempo en el que yo me demoro en desplazarme, de alguna manera también sería una dimensión material. Es la única que aparentemente es temporal, y todas las demás son espaciales, pero hay un libro maravilloso, de hecho ahora se me viene a la memoria El gran diseño de Stephen Hawking, este gran astrofísico que en paz descanse. Él plantea que habían 11 dimensiones, de las cuales las 10 primeras eran físicas y solo una era temporal, que sería el tiempo. Por lo tanto, el tiempo se puede distorsionar a través de la materia. Y ahí está toda la teoría de los viajes a través de los agujeros de gusano, entre otras. Pero también están las dimensiones desde otros puntos de vista, como los planos astrales, espirituales, incluso en el mismo plano astral, que es donde uno comienza a tener este viaje. Hay distintos tipos de planos astrales. Está el bajo astral, el medio astral y el alto astral. Cuando la persona se desdobla y después comienza un viaje, que por cierto, es importante diferenciar que el viaje astral por definición sería tanto el desdoblamiento como el viaje que va a ocurrir a posteriori, pero no siempre se recuerda el desdoblamiento. O sea, muchas veces tú estás en medio del viaje tomando conciencia y no recuerdas ese episodio que quizás es un tanto traumático en un comienzo, cuando es verte a ti mismo o a ti misma, ¿cierto? Entonces, uno puede vivir una experiencia en el bajo astral que está vinculada a una frecuencia muy densa, muy baja, sería un equivalente al infierno dantesco, me refiero a cómo Dante Alighieri describía los círculos infernales, son las pasiones más primitivas, son mundos muy densos. Uno suele encontrarse con figuras oscuras, demoníacas, entre otras. Suelen estar las pasiones más complejas ahí, pero también está el medio astral, que sería equivalente a un lugar mucho más armonioso. Suelen percibir las personas que
que dan sus testimonios de percibir las realidades, los objetos, los seres muy luminosos, ya con una vibración, una especie de aura que es percibida. Pero también está el alto astral, que sería el equivalente al cielo, al paraíso dantesco, así como también en este plano se pueden encontrar seres luminosos, guías espirituales, ángeles, guardianes, incluso seres ya de otros planos, como pudiesen ser extraterrestres que vienen a dar una mano. Generalmente la experiencia es agradable en lo que es el alto astral. Ahora bien, cuando hablamos de esto del desdoblamiento y del viaje astral, es ineludible poder entenderlo desde lo que la ciencia hoy en día conoce como las experiencias fuera del cuerpo, o en inglés out of body experience, o también como experiencias extracorpóreas o extracorporales, que por cierto es un concepto que acuñó por primera vez en George Tyrrell en el año 1943, en una de sus publicaciones, de sus libros que se titulaba Apariciones. Él cita por primera vez este concepto y habla al respecto. Desde ahí, por supuesto, se tomaron otros expertos como Celia Green, esta británica que dirige el Instituto de Investigación Psicofísica en el Reino Unido, así como también un conocido y controversial investigador del área de las alteraciones de los estados de conciencia, como lo es Robert Monroe, que van a profundizar este concepto de lo que es la experiencia extracorpórea. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia a grandes rasgos? Hay estudios muy interesantes. Ya desde el año 2007 la neurociencia entra a investigar esto y una serie de neurólogos comienzan a experimentar con el cerebro humano, principalmente alterando algunas zonas como lo son los temporoparietales, para provocar de alguna manera artificialmente estas experiencias y poder identificarlas o diferenciarlas de otras, como lo serían los sueños lúcidos, que ya voy a referirme quizás a modo de diferencia probablemente tal, algo que ya hemos tratado en programas anteriores. Los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos. Y bueno, a través de inducción mecánica, por una parte, en el laboratorio a los voluntarios, a las personas con las que se fue experimentando, se les inducía mecánicamente a través de estimulación audiovisual, principalmente a través de ondas binaureales. No sé si has escuchado ese concepto. Son ondas de sonido, me refiero a ondas mecánicas que generan ciertos ciclos por segundo, que se les conocen como hertz, y principalmente le ponían en esos estudios a estos voluntarios estas ondas a través de unos auriculares y ciertas estimulaciones también visuales para generar una sincronización de ondas en el cerebro. Nosotros cuando estamos en un estado de vigilia, como ahora despiertos, tenemos ciertas ondas asociadas generalmente a los estados beta, pero a medida que nos vamos durmiendo, se va volviendo más letárgico nuestro cuerpo, podemos ir pasando de fases, ya alfa, teta, delta, y así vamos a ir profundizando en estados más quietos. Ellos experimentaron incluso a una frecuencia de 4 Hz, que es muy lento el ciclo por segundo. Y estas personas empezaron a experimentar experiencias místicas, experiencias de salirse del cuerpo, entre otras. También la ciencia, a partir de estos estudios, ha dado cuenta de experimentos tales como el casco de Dios o God Helmet, que por cierto fue creado por Stanley Cowan y un neurólogo también llamado Michael Persinger. Michael Persinger con Cowan crean un casco, ya que era una especie de artefacto experimental que se le colocaba a las personas y se le iba a estimular a través de ciertas descargas, a través de ciertos electrodos y diversas inducciones que iban a generar estados también de salirse del cuerpo. Por lo tanto, es algo real, es algo que existe, que se puede trabajar bajo laboratorio y que está muy vinculado, por cierto, Pili, con las experiencias mortem o post-mortem. Me refiero a los accidentes muchas veces. Hay diversas personas que han generado evidencia de testimonios de que se han salido del cuerpo en un accidente y que han podido recordar la placa patente, incluso quién los operó y cómo los operó, cuando se supone que estaban en un estado de muerte clínica. Sí.
¿ya? Así como Hay también gente que ha vuelto de esa muerte ha clínica. Hay vuelto muchos de esa casos en muerte. el mundo que sí, hay testimonios y hay distintos documentales de los cuales uno puede ver. Un documental muy bueno de Netflix, Más allá de la vida. Ah, mira, mira qué También, interesante. sí. Mi novia el otro día me lo comentaba. Yo aún no Sí. lo veo, pero creo que es muy interesante y me Es recuerda a buenísimo. experiencias como las que comentaba Elizabeth Kubler-Ross. Es justamente lo que me estás Mira, comentando, sí. Accidentes, gente que pasó por experiencias traumáticas en las cuales de alguna u otra manera estuvieron clínicamente muertos minutos, más de minutos, 30 minutos, una hora, y después de una larga resucitación vuelven y cuentan sus experiencias respecto a qué vivieron en ese proceso. Es súper fuerte también ¿cierto? los Rompe testimonios los de esas esquemas, personas. Sí. rompe todo. Mira, yo te voy a compartir de manera muy infidente una experiencia que tuve a temprana edad en la adolescencia. Yo tenía aproximadamente unos 16 años y hice una experiencia muy delicada, pero que con altura de miras creo que puede ser bien percibida, bien comprendida, y que me llevó a estudiar estos temas de temprana edad antes de convertirme en psicólogo incluso. Yo estaba conociendo a una persona X que estaba vinculada a las ciencias ocultas. Entonces, cuando la visitaba en su casa, principalmente nos reuníamos en su pieza con otras personas, ella hablaba de que ocurrían cosas muy particulares en su pieza, a nivel energético, a nivel del plano astral. Yo en ese tiempo de mi vida ya estaba experimentando de manera muy consciente, incluso de manera intencionada, los viajes astrales. Entonces, en una ocasión que yo me desdoblé, dije, voy a ir a ver su pieza. ¿Cómo se ve su pieza desde este plano? Entonces yo estaba consciente, me desdoblé, vi mi cuerpo, lo dejé reposar, y como es habitual en los viajes astrales, tú puedes ir a cualquier parte en milésimas de segundo. Entonces, yo aparecí de pronto en su casa, y comencé a dirigirme hacia su pieza y de pronto fue muy extraño lo que ocurrió y traumático a la vez. Me veo tomado por una fuerza centrífuga que me comienza a casi a tragar y de pronto yo de manera muy angustiosa pido a mi cuerpo volver a él, ya que lo estoy pasando muy mal y estoy perdiendo ya el control. Y cuando vuelvo, quedo en un estado letárgico donde veo que se mueve un símbolo ocultista y se mueve, y llegué a un punto que despierto y lo logré dibujar. Dije, qué extraño lo que ocurrió. Y aquí viene lo más desconcertante. A posteriori de algunos días, nos volvemos a reunir y en una conversación, ella misma dice, mi hogar está protegido y está protegido por este símbolo. Y saca un libro de magia y me dice, bueno, junto a los otros presentes, este es el símbolo, y era exactamente el símbolo que yo había dibujado y que había visto. Cuando yo vi esta experiencia me rompe de verdad todos los esquemas habidos y por haber, y fue una de las cosas que me motivó, por cierto, a estudiar más de estos tópicos. Y si bien la ciencia alópata, medicina alópata, ortodoxa, moderna, occidental, es muy aprensiva respecto a estas dimensiones, es importante que es una mirada. Oriente también tiene otra mirada, así como en el Tíbet, ¿ya? Hay una serie de instrucciones que los monjes tibetanos, incluso otros tipos como monjes lamas, etcétera, desarrollan estos viajes astrales. Mucho de ello, por cierto, habló este escritor ocultista, estudioso de las religiones y del misticismo, Lobsang Rampa, este británico nacido en el 1910 en Inglaterra, que por cierto su nombre originario era Cyril Henry Hoskin, y quien falleció, por cierto, en Canadá en el 1981. Bueno, él a lo largo de su vida nos comparte diversas obras, tales como El Tercer Ojo, publicado en el 1956, o El Médico Lhasa, publicado en 1959, o por ejemplo también el Cordón de Plata, publicado en el 1966, y El Ermitaño, un libro espectacular realmente, publicado en el 1971. Él nos lleva a conocer estos mundos que es muy controversial, por cierto, criticado por la prensa británica, y en un momento él cuenta su historia, porque en el estricto rigor la prensa al perseguirlo descubre que él no había nacido en el Tíbet como decían sus libros, pero él se refería a Lobsang Rampa, y él después cuenta, dice, yo no soy Lobsang Rampa,
pero ¿cómo si tú te haces llamar Lobsang Rampa? Lo que pasa es que en un periodo de mi vida, y él cuenta exactamente ese episodio, y dice, yo estaba intentando sacar una fotografía a un búho que estaba sobre un árbol, y yo me caí. Quedé en un estado de completa inconsciencia, y se acerca un maestro espiritual y me dice, yo soy Lobsang Rampa, y me dice, yo puedo ocupar tu cuerpo, tú estarías dispuesto a sacrificar ya el resto de tu encarnación para yo transmitir un mensaje a la humanidad. Y Wow. es una experiencia súper controversial, súper fascinante, maravillosa y que puede tener muchas lecturas. Y él ahí ya comienza a escribir todas estas experiencias. Por lo tanto, si pudiésemos contar un poco más en detalle cómo serían estas fases de desdoblamiento, pudiésemos referir las siguientes, que por cierto Robert Monroe entra en detalle en sus obras. Él dice que en una primera parte del desdoblamiento está la fase de espera. Sería una fase en la que nosotros nos estamos quedando dormidos, este estado hipnagógico que se conoce, como que estás pasando de la vigilia al sueño profundo. Por otra parte viene una etapa después de la espera a donde se genera una catalepsia, me refiero a una quietud del cuerpo, y es aquí donde el cerebro, en el fondo en la fase 3 y 4 del sueño profundo, que ya lo hemos hablado en otros programas, el cerebro envía una señal de parálisis al resto del cuerpo a través de la médula espinal, donde todo el cuerpo queda detenido, queda en una catalepsia, excepto lo que es el oído medio, los músculos de las zonas oculares y también los cardiorrespiratorios. Pero todo lo demás queda completamente quieto. Es el estado de catalepsia. Después viene una etapa de sintomatología astral, donde pasa lo siguiente. El ser humano puede comenzar a sentir una vibración, un zumbido muy fuerte, y es ahí cuando se vuelve sensible al cuerpo etéreo. Es un sonido parecido a y créeme que es así, es muy parecido y es muy abrumador. Yo lo he sentido y muchas veces, y generalmente es uno de los síntomas previos, así como también pitidos, vibraciones muy fuertes, taquicardia, etc. Después de esta etapa viene la etapa de separación, y aquí va a emerger entonces el cuerpo astral, se separa del cuerpo físico. Por cierto, este lapsus dura entre un par de segundos y a más o menos 3 minutos, según los expertos. Y de ahí, en este estado ya separado, viene la etapa o fase de libre circulación. Se sugiere a las personas tomar consideración de la importancia de la calma que hay que tener, porque ver el cuerpo como te pasó a ti es muy abrumador, es impactante, sí. Es terrorífico. Sí. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a creer que estás muerta. Me morí. Sí, sí, ese fue mi primer pensamiento, me morí. Claro, tú dices, me morí, ¿qué pasó? Me morí, ¿y qué pasó? No voy a poder volver nunca a mi cuerpo, etcétera. Pero si logras mantener la calma y dices, bueno, esto es un viaje astral probablemente lo que yo voy a tener, tú ahí puedes viajar, y puedes dejarte llevar, puedes viajar al bajo astral, al medio astral, al alto astral, a otras dimensiones, etc. Existe esta cadena de plata que en el fondo es lo que une nuestra energía o nuestro espíritu al cuerpo. Y esa es la gran duda o incertidumbre que yo tengo, que cuando uno efectivamente sale a estos viajes astrales, ¿qué riesgo hay de que otra energía u otro espíritu pueda ingresar al envase que tenemos, por decirlo de alguna manera? Qué tremenda pregunta. Y acotación, por cierto. Sí, efectivamente, incluso Lobsang Rampa habló del hilo de plata. Y el hilo de plata es lo que llamaban los antiguos tibetanos como la antakarana. Es una conexión que se da entre el plano físico y el plano espiritual. Pero ¿cómo lo entendían ellos a través de una constitución septenaria? Decían que el plano material está compuesto por 4 dimensiones. La parte física, energética o pránica, la parte emocional o astral y la parte mental. Ellos le llamaban kamamanas, que sería la parte baja de la mente. Ellos entendían que la mente era como un huevo y la parte que estaba sumergida en unas aguas oscuras era la parte de la mente material. Pero esa parte también tiene una conexión con la mente pura, que es lo que conecta con la mente pura, la intuición y el espíritu, las 3 dimensiones del alma. Esa parte, dentro de ese huevito que conecta esas 2 partes del huevo, se llama antakarana, o lo que llamaba Lobsang Rampa el hilo de plata. Ese hilo de plata se puede extender infinitamente. Ya tú puedes recorrer hasta la última galaxia en un viaje astral y no se va a cortar. Así como puedes, en menos de un segundo, volver a tu cuerpo físico. Ahora, hay riesgo de que te pueda pasar esto, ¿no? Que pueda meterse un espíritu o pueda ser reemplazado tu cuerpo. Puede ser,
de acuerdo a ciertas teorías. En estricto rigor, el viaje astral es algo muy seguro. Hay muchos teóricos que defienden que es casi imposible que ocurra una posesión, pero también hay otras teorías, incluso de la psicología analítica junguiana pudiésemos hablar que un arquetipo puede poseer a la conciencia. Así que a mí me gustaría... O sea, yo he escuchado y he leído muchísimas cosas al respecto, por eso te lo pregunto, porque he visto muchas cosas. Gabriel, el tiempo se nos ha pasado volando. Sé que tenemos un video. Sí, no tenemos sé si un nos video. podemos despedir con el video. Despidamos con el video. Quiero saber al tiro, te voy a dejar inmediatamente anotado para saber si puedes seguirnos acompañando para hablar y seguir continuar la conversación, que realmente está pero buenísima, el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Sí, mira, estamos generalmente viendo la agenda cada 15 días, ¿sí? Así que podemos a posterior de este programa darle un vistazo a la agenda. Si no, la semana que sigue sí o sí, ¿ya? Pero sí, bueno. sí o sí cada 15 días. Quiero despedirme antes de mostrar este vídeo. Sí. Contar que estoy atendiendo en Clínica IMED, Perfecto. como es habitual de manera presencial, pero también atiendo de manera online para el resto ya de la comunidad, al resto de Chile, incluso al resto del mundo. Afortunadamente la pandemia nos entregó esta fortuna de poder desarrollar el campo de lo online, de lo telemático, la telemedicina, la telepsicología. Así que dejo la invitación también a visitar efectoalma.cl. Pueden ver todos los programas anteriores a través de efectoalma.cl. Dejo invitado a verlo, por cierto. No te quepa duda que estoy así, pero lo Así voy a ver que todo. es eso, Me está mi encanta el contacto en pantalla y Sí. vamos a presentar este vídeo que es una proyección de todo lo que sería un viaje astral, desde el doblarse hasta lo que puede ocurrir, conectar con maestros espirituales, etcétera. Así que invitamos, por cierto, a producción a activar los subtítulos Muchas gracias, para que las Gabriel. personas puedan disfrutar este vídeo. Nos veremos Gracias a ti. pronto, gracias. Ha sido un Vamos placer. a verlo. Imagine traveling at the speed of thought. Flying over Earth and soaring off to space. Visiting any place you want. Discovering for yourself truths that are unknown to today's science. Gathering experiences you never imagined. The human mind has unfathomed potential, and science has understood but a fraction of what the mind can achieve. By tapping into the powers dormant within all of us, we can realize an existence beyond our imaginations. One such power inherent in us is astral projection, or out-of-body experience, while your physical body is relaxing and sleeping peacefully. Astral projection is the process that allows you to consciously leave your physical body. The astral body is always connected to the physical body by the silver cord, an energy link between the two bodies. With your astral body, you can easily travel through walls and ceilings, enjoying unlimited freedom. Travel absolutely anywhere you wish to, without any limitations. You can take a quick dip into the oceans. Visit any city or town you've wanted to. Check on distant relatives and friends. Journey across time. Visit ancient civilizations in their prime. You can visit outer space, different planets, galaxies, and unknown realms. Even meet ascended masters and advanced spiritual beings and learn from them. You can visit the Akashic Records to view the past, the present, and the probable future. With the help of your spirit guide, you can gain a better understanding of what you see and get a deeper insight into the purpose of your existence.
you will grow spiritually. Heal yourself. Solve problems effectively. Take the right decisions. Become more intuitive. Improve relationships. And be able to perform your earthly duties with greater efficiency and excitement. The learning gained from the Ascended Masters and the Akashic Records will help you improve all areas of your life. Whenever you need to return to your body, simply think about it, and the next instant, you'll be back in your room, completely safe and sound. And you wake up feeling rejuvenated and enriched by all that you have just experienced. Welcome to the world of astral travel.